tener una idea porque es la constante de Arrhenius lo que le va a determinar esos 10 grados del doble de velocidad. Depende solo de la constante de Arrhenius. Ocurre que cuando tenemos una descomposición térmica, existe la descomposición térmica a baja temperatura también en la molécula orgánica. Pero llega un momento, pero la ley de Arrhenius está válida para todos y también para la descomposición térmica. Entonces, a medida que aumento la temperatura, mi velocidad de descomposición térmica se me va a duplicar. Primero capaz que perdí un 1%, después 2%, después paso a 4%, después a 8%. Entonces, la condición de que yo no puedo levantar mucho la temperatura por el hecho de que también se me puede operar una descomposición térmica. ¿Qué hago entonces? Bajo la presión. Trabajo a baja presión. ¿Qué pasa? Al trabajar a baja presión, habíamos definido, ¿se acuerdan? La temperatura de ebullición como aquella temperatura de líquido a la cual la presión de vapor es igual a la presión del sistema. Entonces se nos va a vaporizar mucho más fácil si yo trabajo a baja presión por el hecho de que voy a trabajar a baja temperatura. Si aumento mucho la presión, al contrario, voy a necesitar muchísima energía. Así como yo les puse el ejemplo del mentol o de un producto cosmético, también pasa lo mismo con los hidrocarburos. Yo tengo un gasoil pesado, lo tengo que destilar a cerca de entre 300 y 400 grados. La cantidad de energía que uno necesita es muy grande. Pero en cambio uno con una bombita de vacío que logre bajar la presión de una forma importante, podemos estar trabajando a 200 grados de temperatura. Y digamos, la energía que me va a consumir la bombita de vacío, no tan bombita, la que tenemos acá en la torre de destilación es una bombita, pero en la planta industrial no es precisamente una bombita, una bomba grande, es muy inferior a la energía que yo necesito para aumentar esa temperatura. Y además minimiza el riesgo de la descomposición térmica, porque en general la descomposición térmica puede estar, dependiendo de la sustancia, no relacionada con la presión atmosférica a la que se está produciendo la descomposición, pero el efecto es mínimo en ese caso. Y bajar 200 grados, bajar a la mitad la temperatura de trabajo, primero, tengo menos cantidad de energía. Segundo, tengo ¿qué? Equipo más sencillo. Puedo trabajar con materiales que resistan menos temperatura. Necesito menos capacidad de aislación. Acuérdense, en un equipo industrial, la aislación se calcula de forma tal de que lo ideal es que una persona se afirme así y no se queme en la pared del equipo. Eso es el ideal. Es costoso a veces hacerlo. Si yo trabajo a menos presión, esa aislación es mejor. Segundo, lo de los materiales. Ejemplo, el aluminio mantiene su temperatura de su resistencia mecánica hasta una temperatura de 275 grados más o menos. El acero al carbono lo tiene hasta 435 grados. El acero al carbono es barato respecto al aluminio, pero el peso de la instalación es significativamente menor. Bueno, y en particular el proceso continuo no tiene acumulación. Entonces la ventaja es que yo voy a tener siempre un proceso donde mi producto lo puedo mantener en condición uniforme. Ya vamos a ver al final, la clase que viene, las destilaciones discontinuas, y ya vamos a ver que la calidad del producto nos va a ir variando a lo largo del proceso. Y lo que nosotros vamos a tener que hacer una mezcla o blend de los distintos productos destilados a los efectos de obtener un producto uniforme. ¿Se acuerdan del blend de los whiskies? Un whisky hecho de distintos blends, de distintas mezclas destilados a distintas temperaturas y en distintas condiciones. Bueno, ¿yo cómo puedo obtener productos de alta pureza? Bueno, para obtener productos de alta pureza, ¿yo qué podría decir? Bueno, repliquemos de ese destilado que yo saqué de una determinada pureza, volvamos a destilarlo nuevamente. De lo que saque de este destilado, volvamos a destilarlo nuevamente. Y así sucesivamente un número de casos. Bueno, conceptualmente está interesante. Y la aplicación es lo que se denomina destilación continua de etapas múltiples. Básicamente, es esto que tenemos acá. Yo tengo una alimentación, produzco una destilación. Y fíjense esto, yo voy obteniendo también distintos productos de cola. Estos productos de cola, estos compuestos se pueden mezclar con este,
con esto, y puedo llegar a sacar un producto intermedio también. Lo que pasa en realidad en una torre, la que le explicó el ingeniero Caballero, es que tenemos una combinación de todo esto, y estas combinaciones de productos, por ejemplo, de cola y de cabeza, de la fracción liviana y la fracción pesada, van a constituir algún combustible intermedio. Por ejemplo, gasolina, que no es muy volátil comparado con la nafta, o un queroseno, que es intermedio entre la nafta y la gasolina, en sus condiciones de volatilidad. La columna de destilación, ¿qué tiene? Primero, vamos a hablar conceptualmente, porque yo digo columnas de platos, pero en realidad debería ser columnas de unidades de transferencia. Actualmente lo que se está usando son las columnas de relleno, pero para que entiendan bien el fenómeno, el viejo método o la vieja configuración de la columna de platos de burbujeo sigue representando lo que realmente está pasando. Ustedes ahí van a entender bien el concepto, si bien con una pequeña diferencia en las torres de destilación del lecho empacado, van a ver. Bueno, primero la columna de platos. Una columna de platos básicamente es un cilindro, porque es lo más fácil de construir, para trabajar a presión y temperatura es lo más cómodo desde el punto de vista de la ingeniería. Una cosa cuadrada, de sección cuadrada, no es lo más práctico, o sea, es práctico de hacer porque es mucho más fácil hacer soldar placas planas que una curva. Pero desde el punto de vista de la resistencia de los materiales y del diseño, que lo van a ver el año que viene en equipos industriales y mantenimiento, los industriales, ahí van a ver el código ASME, ahí les van a enseñar a calcular mecánicamente una torre de destilación. Y adentro de eso tengo un conjunto de platos. ¿Qué son los platos? Son discos perforados donde yo voy a poner en contacto un líquido en contacto con un vapor. Ese vapor va a burbujear a través de las perforaciones del plato dentro de la masa de líquido que está contenido el plato. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, acá tenemos una vista general. Acá, en este líquido, vamos a tener, dentro de la torre de destilación, vamos a tener una corriente de vapor que sube y una corriente de líquido que baja. ¿Cuál es el objetivo de esta combinación? Que yo voy a poner en contacto en condiciones de diferente presión, de diferentes temperaturas y composiciones, una corriente de vapor y una corriente de líquido, de forma tal de que la corriente de vapor pierda el componente más pesado, se condense, y la corriente de líquido evapore su componente más pesado para enriquecer la corriente de vapor. Más liviano. Más liviano, perdón. Acuérdense, siempre lo que nosotros estamos tratando de obtener, acordémonos siempre que entre las dos mezclas, las dos corrientes, la de líquido y la de vapor, aunque digamos líquido a una determinada temperatura, siempre vamos a tener moléculas que deben estar vaporizadas a esa temperatura. Y lo mismo pasa a la inversa en la corriente de vapor. Lo que yo trato es de sacar esas moléculas rebeldes que no deberían estar en esas corrientes y pasarlas a las que le corresponde estar. Bueno, muy bien. Yo tengo una alimentación que se carga en lo que se llama plato de alimentación. Este plato de alimentación, acá se me va a producir una separación de corrientes. Puedo tener, de acuerdo a la carga térmica que yo llegue acá, puede ser que entra todo líquido y se agrega la corriente líquida, entra todo vapor y se me agrega la corriente de vapor, entra como líquido o como líquido y vapor, entonces una parte va a la corriente de vapor y otra parte va a la corriente líquida. Entra como vapor sobrecalentado. ¿Qué pasa? Si entra como vapor sobrecalentado, todo se me va a la zona de vapor, pero a su vez va a calentar un poco la corriente líquida. Entonces algunos compuestos de la corriente líquida van a pasar por efecto de la alimentación a la corriente de vapor. Y si entra como líquido frío, ¿qué va a hacer? Va a agregarse toda la corriente de líquido que baja y vamos a tener que parte de la corriente de vapor que sube se enfría y condensa algunos componentes que se agregan a la corriente líquida. Eso básicamente sería el funcionamiento académico. Oye, sí. Disculpe, no termino de entender el tema de que, o sea, cómo beneficia la cantidad de platos si el líquido se supone que siempre está en el fondo, en el plato inferior. Bien, ¿qué es lo que pasa? Cada plato le va a estar pasando la molécula rebelde que está en el líquido. El líquido cae verticalmente. Pero esto es una corriente de líquido. Este es un acumulador que tengo acá abajo.
Acá podemos ver que tenemos un acumulador de gases. Entonces acá yo tengo un líquido que cae constantemente, tengo un vapor que sube constantemente. Entonces, ¿qué ocurre? En cada plato se van a poner otra vez en contacto ese líquido y ese vapor. A ver si tenemos... Ah, está, igual ahí es el... Espera un poquito. Acá. Ahí. En cada plato, el líquido va a caer por una especie de canaleta entre plato y plato. Un tubo. Va a ingresar al plato, va a desplazarse por la superficie del plato. En cada uno de estos hay una serie de orificios que pueden tener distintas configuraciones, llamamos cuáles, valvulitas, pueden ser orificios directamente en un plato que puede ser acanalado, corrugado, y lo que ya hace que este vapor que circula por toda la torre, por toda la sección de la torre, exceptuando las conducciones por donde baja el líquido, se pone en contacto, burbujea en el líquido. Al burbujear en el líquido, lo pone en íntimo contacto y debido a la diferencia de entalpía que hay, fase vapor, fase líquido, el líquido van a condensar algunos compuestos que están en la fase de vapor que deberían estar en la fase líquida de esas condiciones. Eso, digamos, esos compuestos rebeldes van a su corriente. Y como sobró energía, algunos compuestos rebeldes que deberían estar en la fase de vapor salen del líquido y van a la fase de vapor. Eso es el fundamento del plato o de la unidad de transferencia. Vamos para atrás. Muy bien, yo dije que tengo dos corrientes, una de vapor que sube y una de líquido que baja. Ahora, ¿cómo hago para mantener esas corrientes? Porque ustedes me dicen, sí, profesor, pero acá tenemos una corriente de vapor, tenemos un acumulador de vapor arriba. ¿Cómo yo voy a generar una corriente de líquido que caiga? ¿Saco de abajo? No. Hago esto. Llevo el vapor y lo condenso. Solo le quito el calor latente de condensación. Al quitarle el calor latente de condensación, fíjense, acá, lo que hago es volverlo líquido. Solamente eso. Esto es un intercambiador de calor, como los que vieron, normalmente de carcasa de tubo. Y lo que está calculado para sacar solo el calor latente de condensación. Es un condensador. Acá yo tengo un acumulador. ¿Por qué un acumulador? Porque de acá yo voy a sacar una fracción del líquido que se ha generado y lo devuelvo a la torre. Este líquido frío tiene una particularidad. Se le dice líquido frío, aunque de frío no tiene nada, porque está a casi a la temperatura de ebullición. Está teóricamente a la temperatura de condensación, que es la misma que de ebullición. Y tiene la misma composición química que el vapor que sale. ¿Por qué? Porque está del mismo vapor yo condensé y de ahí mandé una fracción. Entonces acá yo tengo que con una bombita agrego el líquido. ¿Y acá qué pasa? Normalmente, como estos líquidos después a mí me interesa llevarlos a un tanque, otra parte del proceso, puede ser necesario que lo enfríe, porque si no voy a tener un producto muy caliente. Imagínense una situación real que tengamos nafta ahí. La nafta yo la condenso más o menos a 220 grados. Ustedes se pueden imaginar esa nafta a 220 grados, la llevo a un tanque de almacenamiento. Puede explotar. Entonces hay que enfriarla. Para eso tanto uso de agua industrial hay en la refinería. Lo mejor, más que agua fría, sería poder aprovechar de calentar el petróleo, precalentar el petróleo que voy a destilar. Eso es otra cosa. Yo quiero calentar esto. Muy bien. ¿Qué hacemos con el líquido? Bien, el líquido yo le puedo, dándole un poquito de calor, sacar algunos vapores. Esto se denomina condensador y esto que tenemos acá abajo se le dice rehervidor o reboiler en inglés. Básicamente es con vapor a alta presión. Yo estoy calentando el líquido, entonces me va a generar una fase de líquido y una fase de vapor. Después estos productos de fondo los tengo que enfriar también. Tengamos en cuenta que las temperaturas acá adentro son altas, no son bajas. Fíjate. Entonces así tenemos los distintos componentes básicos de la torre de fraccionamiento o de destilación. Bueno, acá están los flujos de vapor, de líquido, y lo que yo les había explicado de la etapa teórica. El plato, o etapa teórica, que lo adelantamos,
Lo que hace, y acá ya que estamos vamos a empezar a explicar la denominación. La etapa se denomina N, está a una temperatura T sub N y una presión P sub N. Entonces vamos a tener que de la parte superior llega un líquido, que yo lo voy a denominar L-1, porque la etapa anterior es N-1, y a una temperatura Tn-1 en la presión Pn-1. Tengan en cuenta que estas presiones, en particular las presiones, ¿qué es la diferencia que hay entre un plato y otro? La temperatura. No, sí, la temperatura es lo más importante, pero en realidad la presión. Uno se debe por la temperatura, lo que dice usted, pero en realidad son pequeñas porque en el cálculo nosotros vamos a considerar que trabajamos a presión constante en toda la torre. En rigor, la única diferencia que vamos a tener es que va a ser la presión necesaria para vencer esta pérdida de carga que yo tengo en el plato. Vuelvo a repetirle digamos, el fastidio de siempre, muchachos, rindan antes mecánica de fluido que operación unitaria, porque se les va a simplificar mucho la comprensión de operaciones unitarias. Muy bien, acá llegó el líquido, sale un líquido con la designación L sub N, T sub N y P sub N. Acuérdense, siempre la corriente de líquido o de vapor lleva los subíndices de la etapa de donde sale, no de la etapa donde llega. El vapor ingresa con una condición N+1, un volumen, una corriente de vapor N+1. Estos son caudales máximos, a ver, voy a decirle, a una temperatura T sub N+1 y una presión T sub N+1. Y sale a una velocidad, un caudal E sub N y a una temperatura T sub N y P sub N. Esta es la descripción real. Cuando vamos a hacer el cálculo, vamos a hacer una serie de simplificaciones que ya van a ver. Esas simplificaciones implican que el caudal másico de líquido se mantiene constante a lo largo de toda la torre, porque si no el cálculo se vuelve extremadamente complejo. Y el caudal de vapor lo mismo. De lo contrario, los cálculos se nos harían extremadamente complejos y honestamente cuando los inventaron se dieron cuenta los primeros ingenieros químicos que no podían casi resolver el cálculo por la complejidad que tenían si no hacían esa simplificación, que no están muy alejadas de la realidad y que eso se corrige con un coeficiente de seguridad o un coeficiente de rendimiento. Vamos a calcular que la torre mía no es totalmente ideal y al no ser totalmente ideal mi torre tiene un determinado rendimiento que puede variar 60, 70, 80% dependiendo de las condiciones de la torre. Muy bien, ya explicamos qué es el elemento teórico. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acuérdense, entra un líquido acá en esta condición, un vapor en esta condición y un líquido en esta condición. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo acá, el vapor va a desplazarse en estas condiciones y el líquido a esta condición, perdón, acá, a él. Y acá van a salir en equilibrio. Nosotros nos vamos a manejar mucho con esta curva, el diagrama concentración-temperatura, y con el diagrama, por acá tenemos las relaciones de materia que nosotros tenemos, la cantidad de vapor y de líquido que yo voy a obtener, o de la mezcla que voy a sacar. Muy bien, entonces ya habíamos charlado cómo funciona el plato, y ahora fíjense, las columnas del plato vamos a tener, y las podemos hablar de dos tipos de columnas: la columna del plato, que tiene platos y distribución de alimentación, y la columna empacada, que en lugar de los platos tiene otro elemento. Bien, vamos a ver la columna de plato de burbujeo, que es lo que habíamos charlado. Esta es la campana, digamos, más antigua, de las más antiguas que existen, sumamente eficiente a la hora de mezclar el líquido con, a la hora de hacer burbujear el vapor con el líquido, pero que tiene un problemilla. Es extremadamente cara de construir y extremadamente cara de mantener. Estas campanas, esto básicamente es un cilindrito con un sombrerito arriba, para hablando mal y pronto, un capuchón. Y ese capuchón está ranurado. Entonces, ¿qué es lo que hace? El vapor entra por acá
esto está lleno de líquido y por las ranuras laterales está burbujeando el vapor. Una forma más sencilla de control sería que no existieran las campanitas. Pero este es un agujero. Bueno, un agujero. ¿Cuál es el peligro que tenemos? Que todo el líquido se nos vacía por el agujero. Por eso, inicialmente, se hicieron estas campanitas de burbujeo. Acá hay una cosa que tienen dibujado que es interesante conocer. El líquido que yo tengo acá, y eso sí, yo a veces se los puedo llegar a preguntar en el examen, y tengan cuidado que es pregunta de examen, pues efectivamente, el líquido cae de un plato al otro como quiere caer, o va por una canalización, por una conducción cerrada. Por una conducción. Por una conducción va canalizado. ¿Por qué? Y ahí está la pregunta de examen. Para que no se caiga sin pasar suficiente tiempo con el vapor. No, Para que no salpique. tampoco. Fíjense que lo que salpique está por ahí. En realidad, fíjense, yo el tiempo de contacto que lo tengo con el vapor lo tengo acá, adentro del plato, es el espesor del plato el que me lo da. Para que entre de abajo y no aumente el vapor con ese líquido. No, estamos ahí. Para que pasen distintas etapas que están cercanas entre sí, o sea, no me sirve que salte muy sea grande el delta T. Tampoco. Fíjense cuál es el objetivo del plato. Que el vapor burbujee en el líquido. Mecánica de los fluidos. ¿Por dónde se va a mover un líquido o un gas si tiene distintos caminos? Un camino con mucha pérdida de presión, un camino con casi ninguna pérdida de presión. Por la menor pérdida. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera esta canalización que arranca desde el plato superior, ¿qué pasaría? Esto quedaría como una catarata. Chorro de agua de la manguera. Y estos vapores, en lugar de pasar por acá, que le va a costar, se van a ir por acá, la mayor parte. Entonces tengo que impedir este movimiento. Por eso va entubada o canalizada de arriba abajo cada plato. Y por otro lado, fíjense acá, yo no tengo que asegurarme que llegue ahí, en el pelito del líquido. ¿Por qué? Porque tengo una fluctuación en la alimentación que por A o B se apagó un horno, se mermó la calidad del combustible, o se tapó una bomba alimentadora de combustible o algo así. Entonces la cantidad de vapor o de líquido que está entrando a la alimentación va a ir en otra condición térmica, por ejemplo, que genere menos vapor. Entonces, ¿qué va a pasar? En los platos de arriba voy a tener menos vapor. Y al tener menos vapor, cuando yo tomo el reflujo desde arriba, me olvidé decirle que la corriente que yo ingreso desde el condensador se llama reflujo, esto va a caer. Entonces tengo que asegurarme que si tengo una fluctuación del nivel dentro del plato, no me quede esta salida expuesta, porque entonces voy a perder todo el efecto que tengo del plato. Los vapores se me van a ir por acá. Entonces no voy a tener contacto. Y por otro lado, tengo que asegurarme. Discúlpame, Sí. José. Como ustedes pueden ver, la idea del diseño de estos tipos de equipos es el contacto que tiene que haber entre el líquido y los vapores que van ascendiendo. Mientras el líquido va ascendiendo plato a plato, se pone en contacto con vapores que van ascendiendo en contracorriente, de forma de asegurar que el contacto, el diseño asegura que el contacto sea el mejor posible con esas características. Esos diseños se han ido mejorando, se han buscado también otras soluciones, pero como ustedes pueden ver es muy eficiente, por decir así, las relaciones de contacto líquido-vapor, y eso a su vez, lo van a ver más adelante, está también lo que se denominan eficiencias del plato, o sea que el equipo plato y diseño logra una eficiencia que puede llegar hasta un valor X, 80, 90, pero no al 100%, evidentemente sería el plato ideal, pero sí un valor de eficiencia alto que asegura que el contacto entre el vapor y el líquido sea el mejor posible para ese diseño. Bien, y otra cosa que nos quedaba es que yo tengo que asegurarme de tener líquido acá siempre. Entonces necesariamente tengo que tener una platina, llamémosle así, o vertedero, que me asegure una cantidad mínima de líquido dentro del plato,
que me cubra las ranuritas de burbujeo. Porque si no, me lleva también una fluctuación de caudal que en lugar de estar burbujeando en el líquido pase de largo el vapor. Y el líquido queda abajo. Profe, sí. ¿cómo se corrigen los fenómenos de azeotropía o se considera que no hay? No, sí se considera porque existen. Los fenómenos ya lo vamos a ver después en las destilaciones azeotrópicas. Le podemos meter un tercer componente que me va a generar un azeótropo distinto, o le puedo variar la presión, y en los azeótropos, acuérdense que de acuerdo a la presión podía estar de este lado más cercano al componente B, o del otro lado más cercano al componente A. Si yo logro en una torre trabajo con una presión determinada, saco un componente A más su azeótropo, corro la presión de tal manera, cambio la presión de tal manera que el azeótropo se me desplace, por ejemplo, hacia la izquierda, y yo tenía el azeótropo acá, en la derecha, voy a sacar el componente B y el azeótropo de la izquierda. Esos son dos torres. En todos los casos necesitamos dos torres. Vamos, sí. A ver, ven y dígamelo acá. A ver, no se enoje porque no lo entiende. Acá tengo un plato de burbujeo. Esto es una campana de burbujeo. Claro, estas burbujas salen de acá, se levantan, siguen su camino. Como gas. Como gas. Vapor. Como vapor. Y vuelven a pasar por acá. Pero tienen otra composición. Tienen la composición de equilibrio que salieron de este plato y entran a este otro plato para lograr otra nueva condición de equilibrio. Claro, todo el vapor. Vamos a tener el vapor que está burbujeando y vamos a tener también alguna niebla producto de la acción de un jet, de una impulsión del vapor. Fíjense, volvemos a la mecánica de los fluidos. ¿Qué distancia yo tendría que tener entre platos? ¿Cómo, profe? ¿Qué distancia yo tendría que tener entre platos? ¿Es suficiente para que se produzca el intercambio? El intercambio se va a producir entre platos. La mínima. ¿Podría decir, te podía tener los platos pegados? No. ¿Por qué no? A ver. No, la presión te la está dando los vapores. No necesitas acelerarlos. Es decir, digamos, vos tenés los vapores acá que salen de acá, ya de acá salen con suficiente presión para llegar hasta acá arriba y burbujear en el otro. Porque estando separados aprovecho más su temperatura, porque puedo calentar un poquito el líquido que está entre ellos. El líquido va en un caño. No es muy grande. La superficie de intercambio va a ser menor. No vas a poder calentar gran cosa. La suficiente para que lo que llegue al otro plato sea solamente vapor y no el vapor saturado con el otro. Correcto, ahí está. Que me llegue vapor no saturado. ¿Esto qué tiene? Estas son las gotitas que se están levantando por efecto jet, porque el mismo vapor lo va impulsando. ¿Ustedes han visto? La salpicadura. Hagan un experimento, un ensayo muy sencillo en la casa. Pongan una bombilla, un vaso de agua y empiecen a soplar fuerte. Y van a ver que van a haber salpicaduras. Van a primero producirse el burbujeo y siempre va a haber, pongan un papel, una servilleta de papel por ejemplo, y van a ver después en la servilleta de papel algunas manchitas de agua que son las salpicaduras que ustedes generaron. Acá pasa lo mismo. Esta salpicadura tiene una cierta altura, pero otra cosa, el vapor acá va circulando por una sección transversal muy pequeña. Cuando entra en esta zona de mayor superficie, el caudal es constante. Entonces, ¿qué ocurre? Al aumentar la superficie, nuevamente la velocidad baja, porque Q es igual a velocidad por área de la sección transversal. Entonces, por eso, tenemos que tener en cuenta esta distancia para compensar el efecto de las salpicaduras, para que tengamos un vapor seco en la otra y que no me llegue líquido.